¿Es la guerra el fin de tus ahorros o la mayor oportunidad de tu vida? Hoy, el mundo observa con nerviosismo la escalada entre Irán y Estados Unidos. Los titulares hablan de caos, el petróleo se dispara y el pánico parece la única opción lógica. Pero, ¿qué dice la historia? ¿Cómo reacciona realmente el dinero cuando empiezan los disparos? Vamos a analizar los datos fríos de cada gran conflicto para entender si estamos ante un abismo o ante un patrón que se repite desde hace un siglo. La Gran Guerra, 1914 a 1918. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el pánico fue tan violento que la Bolsa de Nueva York tomó una medida extrema. Cerró sus puertas durante 4 meses para evitar un colapso total. La caída inicial antes del cierre fue brutal, pero al reabrir en diciembre de 1914, el Dow Jones protagonizó el mayor ascenso de su historia en un solo año, subiendo un 88%. Estados Unidos pasó de ser un país deudor a ser el gran acreedor del mundo. La recuperación no solo fue rápida, sino que transformó a Wall Street en el epicentro financiero global, dejando atrás a Londres. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 provocó un desplome inmediato del 7,1% en una sola sesión. Durante los siguientes meses, el mercado continuó desangrándose hasta caer un total del 25% hacia mayo de 1942. El miedo era que el fascismo ganara la guerra. Sin embargo, ese fue el suelo absoluto. A partir de ahí, Wall Street inició una recuperación vertical que duró hasta 1945, acumulando una subida del 130%. La industria estadounidense se convirtió en el arsenal de la democracia, y la economía salió de la Gran Depresión gracias al gasto bélico masivo. La Guerra de Corea, 1950 a 1953. Corea fue un shock inesperado. En la primera semana tras la invasión del norte, el mercado cayó un 12%. Los inversores temían una tercera guerra mundial inminente. Pero la caída fue corta. La recuperación total de ese 12% tomó apenas 82 días. Durante los 3 años que duró el conflicto, el S&P 500 no dejó de subir, cerrando el periodo con un rendimiento total cercano al 60%. Wall Street aprendió que las guerras limitadas suelen ser un estímulo fiscal disfrazado de conflicto. El pantano de Vietnam, 1964 a 1975. Vietnam es la excepción que confirma la regla y una advertencia para hoy. Al inicio, tras el incidente del Golfo de Tonkin, el mercado reaccionó con optimismo, pero la duración y el coste del conflicto terminaron por drenar la economía. La caída inicial no fue un evento único, sino un mercado bajista prolongado que, sumado a la crisis del petróleo de 1973, hizo que el S&P 500 perdiera casi el 48% de su valor en un periodo de 20 meses. La recuperación fue agónica y tomó casi una década volver a niveles reales de poder adquisitivo debido a la inflación descontrolada. La Primera Guerra del Golfo, 1990 a 1991. En 1990, cuando Irak invadió Kuwait, el S&P 500 cayó un 15% en los meses previos a la intervención estadounidense. La incertidumbre sobre el precio del petróleo paralizó a los inversores. Sin embargo, el día que comenzó la operación Tormenta del Desierto, el mercado se disparó un 3,7% en 24 horas. La recuperación de toda la caída previa se logró en solo 6 meses. Fue la victoria definitiva de la tecnología militar y la confianza ciega en la capacidad de respuesta de Estados Unidos. El 11 de septiembre y la guerra contra el terror. El ataque a las Torres Gemelas provocó el cierre de la bolsa por una semana. Al reabrir, el Dow Jones cayó 684 puntos en un día, una pérdida del 7,1%.
Al final de esa semana, la caída acumulada era del 14,3%. Parecía el inicio de una era de oscuridad financiera. No obstante, la recuperación de esa caída masiva fue sorprendentemente rápida. Solo tomó 31 días volver a los niveles anteriores al ataque. A pesar de las invasiones de Irak y Afganistán, el mercado se centró más en la burbuja tecnológica y la política de tipos de interés que en el conflicto armado en sí. La resiliencia del S&P 500. El patrón es claro. El mercado suele caer un promedio del 5% al 10% en la fase de rumores de guerra. Pero una vez que el conflicto se materializa, el S&P 500 tiende a subir un promedio del 12% en los 12 meses siguientes. Wall Street odia la incertidumbre, pero la guerra, una vez declarada, ofrece un horizonte claro de gasto gubernamental, innovación tecnológica forzada y, a menudo, la consolidación del dólar como activo de reserva. Históricamente, apostar contra la capacidad de recuperación de la economía estadounidense durante un conflicto ha sido un error financiero. El pulso actual: Irán, petróleo y oro. En el contexto actual con Irán, las fichas se mueven diferente. El petróleo es el activo más sensible, y con el cierre del estrecho de Hormuz lo hemos comprobado. El precio del barril llegó a superar los $112, pero ahora parece haber encontrado su estabilidad en los $90. Estos vaivenes están afectando al consumo global. El oro, que ha superado máximos históricos, también ha tenido su bajada. Algo sorprendente dado que en momentos así actúa como el seguro de vida del inversor. Por su parte, el dólar se mantiene fuerte no por salud económica, sino por ser el único refugio líquido en momentos de caos geopolítico. Estamos viendo una rotación de dinero desde activos de riesgo hacia activos tangibles mientras se mide la magnitud del choque. Reflexión final. La historia nos enseña que el miedo es un mal consejero para tu cartera. Wall Street ha sobrevivido a guerras mundiales, crisis nucleares y ataques terroristas, saliendo siempre fortalecido a largo plazo. Sin embargo, no ignores la señal de Vietnam. Los conflictos largos, costosos y mal gestionados pueden generar décadas de estanflación. Mantén la perspectiva, no te dejes llevar por los algoritmos del pánico, pero sé consciente de que vivimos en un mundo donde un solo error de cálculo diplomático puede cambiar las reglas del juego para siempre. La recuperación es la norma, pero la prudencia es lo que te mantiene en el juego.